Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, te del Señor. Espero en el Señor te encuentres bien. Vamos a continuar con el fruto del Espíritu. En la parte 2 nos quedamos con qué es la paciencia. Vimos una parte, en esta parte 3 vamos a continuar viendo lo que es los frutos del Espíritu, la paciencia. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la paciencia? Con ella ganamos nuestras almas. En Lucas 21:19 dice, con su perseverancia o paciencia ganarán sus almas. O sea, tenemos que ser pacientes, ser perseverantes, continuando ante toda adversidad, ante toda lucha, perseverando en los caminos del Señor para ganar las almas. Entonces tenemos que ganar tu alma y sus almas del Señor también. Con paciencia ganarás tu propia alma y con paciencia ganarás las almas para el Señor. Pero es muy importante que seas paciente, que no te desesperes. Que nos enseña también la paciencia es la tribulación produce paciencia. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces tenemos que entender, conocer y saber que la tribulación nos lleva a obtener paciencia. No es que Dios nos quiera desanimar, sino es que Dios quiere crear paciencia en las personas, porque hay demasiadas personas son muy desesperadas. Se frustran muy fácilmente, quieren a la hora que ellos quieran, pero Dios tiene que probarnos en las tribulaciones, sabiendo que esto nos va a ayudar a producir paciencia, porque la paciencia trae prueba. Y dice que la prueba trae esperanza, o sea, es para que tú crezcas en paciencia, crezcas en esperanza. Ese es un fruto del Espíritu. Dice que la paciencia también nos enseña a que heredamos las promesas. En Hebreos 6:12 dice, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, que no seamos perezosos espiritualmente. Dice que imitemos a los que tenían esa grande fe y ellos tenían mucha paciencia, y dice que heredaron las promesas. Entonces, con Dios, hermanos, nada es en vano. Con Dios siempre vamos a ser recompensados, siempre vamos a tener de nuestro lado al Señor, porque Él es grande y es poderoso, Él lo ve todo, Él lo conoce todo y sabe que vamos a tener sus promesas, porque sus promesas son sí, amén. Entonces no seamos perezosos en lo espiritual, hermanos, sino trabajemos, oremos, andemos en los caminos de Dios, leamos su palabra, obedezcamos en todo tiempo para recibir esas promesas tan grandes que nos tiene el Señor, que son más de 3,500 promesas. Muchas de las veces se desaniman porque no ven las promesas, pero no has tenido paciencia. Entonces aprende a tener paciencia para recibir las promesas del Señor. A veces nada más queremos cumplirle al Señor un día, una hora, un ratito, una semana, un mes, cuando mucho. Y después nos desesperamos y nos vamos por el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque perdimos la paciencia. Entonces, con Dios, acuérdate, nada va a ser en vano. Siempre Dios va a tener una recompensa. Entonces, ¿qué nos enseña la paciencia? La paciencia, podemos ver la paciencia de Jesús que dio para salvación.
En segunda de Pedro 3:15 dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Entonces dice que consideremos la paciencia de nuestro Señor. Tuvo la paciencia suficiente Yeshua como para entregar su vida por nosotros para salvarnos, a pesar de que Él sabía y nos conocía a cada uno cómo íbamos a responderle. Pero, ¿qué es lo que, por qué tuvo esa paciencia y por qué sigue teniendo Dios esa paciencia? Es porque Dios quiere que todos se arrepientan, que todos vuelvan al camino del Señor para que andemos en sabiduría. Entonces, para que aprendamos la paciencia, a pacientemente esperar en el Señor. Amén. Bueno, otro fruto del Espíritu es la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Podemos expresarla por medio de la amabilidad, generosidad, paciencia, consideración y al tener una actitud de calma y bondad. Aunque la benignidad no es importante en la sociedad de nuestros tiempos, es una característica de Cristo, la cual debe ser evidente en la vida de cada uno del creyente. También la benignidad es la actitud buena de un creyente hacia otra gente, aun cuando no lo han agraviado. Vemos en Mateo 5:11, dice, bienaventurados serán cuando los insulten, cuando los vituperen y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Entonces, bienaventurado significa que es feliz, dichoso, digno de felicidad y es un gozo profundo. Pero para que seas bienaventurado es cuando te vayan a insultar, cuando te persigan y cuando te digan todo género de mal. Entonces tú debes de estar sintiéndote dichoso, gozoso. Debes de tener un gozo profundo, no de tristeza, no de amargura, no de resentimiento, porque eso es lo que nos enseñó el maestro, que nos iban a perseguir. Él no nos ocultó absolutamente nada de lo que nos iba a pasar, pero tú tomas la decisión qué tipo de actitud tú quieres tener ante la adversidad, ante la persecución. Entonces, ante algún mal que hagan contra tuya, cuando hablen falsamente por causa de Yeshua, porque van a hablar falsamente por causa de Yeshua, porque tú lo sigues. Entonces, la crítica es buena. Sabemos que la crítica es buena porque nos ayuda a cambiar, a transformar, a renovar. Pero hay crítica mala, así como hay crítica buena. Entonces, sabemos que vamos a ser vituperados, pero dice que la virtud de la benignidad es permanecer gozosos. Y mucha la gente no ha entendido este precepto, este mandamiento de mantenernos felices y se oirá contradictorio o se ve contradictorio de decir, ¿cómo quieres que me esté gozando si me está yendo mal, si me siento mal, si estoy enfermo, si estoy carente de cosas? ¿Cómo te pasas a decir eso? Pero bueno, es algo que está escrito, no lo escribí yo, está escrito que vamos a pasar todo este tipo de cosas, todo tipo de maltratos, nos van a vituperar, van a hablar falsamente de nosotros por causa de Yeshua. Entonces tenemos que saber aceptar la voluntad de Dios, sea crítica buena o sea crítica mala, ponerla en las manos del Señor
y ser sabios y maduros espiritualmente para recibir todo tipo de ataques. Entonces vemos en Romanos 12 del 17 a 21 dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Es decir, no debes de vengarte tú. Por eso dice no pagues mal por mal. No tenemos que vengarnos nosotros. Dice, respeten o consideren lo bueno delante de todos los hombres, aunque a veces no dependa de ti. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Debemos no de estar peleando unos con otros, criticando unos con otros, comerse unos con otros, ver qué defecto le encontramos al hermano o a la hermana. Dice que estemos en paz con todos los hombres, aún con los vecinos, con los parientes, con los familiares. Debemos de tener paz. Eso también es parte de la benignidad. Tenemos que tener mucha paz en nuestro corazón y transmitir esa paz. Dice el versículo 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. O sea que Dios te va a defender, no tienes por qué defenderte tú. Si te defiendes tú, pues ya no le das a Dios el tiempo de defenderte Él. ¿Y quién más conoce al ser humano más que el que lo formó, que fue Dios, verdad? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Aquí no dice que le tuerzas la boca, que no le hables. Aquí dice que no le des de comer. Aquí no dice que te vengues. Aquí dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cuántos pensarían, así como no? ¿Cómo le voy a andar yo dando de comer a mi enemigo? Ajá, sí me trata como me trata. No, hombre, al contrario, ahora que tiene hambre, más lo voy a hambrear para que vea lo que se siente. Y esa es venganza. Y dice el Señor, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. Y aquí dice la razón. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza? Significa sentirá vergüenza de cómo te ha tratado. O sea, él algún día, la vida da muchas vueltas, hermanos. La vida es una rueda de la fortuna. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Entonces, cuando tu enemigo tenga alguna necesidad, tú le vas a ayudar. Y ahí es cuando él va a reflexionar y va a pensar qué mal hice en hacer esto que le hice al hermano, a mi prójimo. Y se va a avergonzar, le va a dar pena, va a decir, híjala, qué equivocado estaba, qué mal hice. Entonces va a ser redargüido por el Espíritu Santo de cómo actuó mal contra ti. Y dice que no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y siempre hay una costumbre de vencer el mal, o más bien el mal siempre vence a la persona. Y dice que no, sino que venzamos el mal con el bien. Y si te hacen enojar, si te quisieron hacer enojar y te enojaste, es porque fuiste vencido por el mal. Entonces, toma conciencia de lo que dice aquí Dios, no seas vencido por el mal. O sea, que no te gane las vísceras, no te gane el enojo, no te gane la ira. No seas, como dicen, de mecha corta, porque nomás te dicen poquito algo y te enciendes y te pones enfuriado, y eso no es correcto, hermano. No te dejes vencer por el mal, sino al contrario, imita a Yeshua, vence el mal con el bien.
Y entonces ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto de que verdaderamente has dejado entrar al Espíritu dentro de ti para que gobierne tu vida, para que la dirija, para que la instruya, para que sigas caminando conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de una persona benigna? Que si comparte su pan con el pobre, será bendito. Esto lo podemos ver en Proverbios 22:9. Dice, el generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Entonces, si tú repartes lo que tienes, compartes el pan con el pobre, recibirás la bendición de Dios. Dios te bendecirá a ti. Y a veces hay que darlo sin esperar, porque muchas de las veces damos por conveniencia. Le voy a dar al pobre para que Dios me dé. No, que sea algo genuino, que sea el fruto de que mora el Espíritu dentro de ti. Dice que los que la practican son bienaventurados. ¿Qué es lo que practican? Los que practican la benignidad. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Entonces, serás digno de ser recompensado, serás digno de que Dios tenga de ti misericordia, porque estás practicando la benignidad. Otra cosa que nos enseña ser benigno es que su favor es como nube de lluvia tardía. Esto lo vemos en Proverbios 16:15. Dice, en el resplandor del rostro del rey hay vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. O sea que vas a recibir el favor del Rey de Reyes. Busca el favor del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso. Y a su tiempo dice que llegará esa nube tardía. Esas veces que dices, ay, gracias Dios porque llegaste a tiempo. Entonces, cuando menos esperes, ser benigno te va a favorecer Dios en tu vida. Y lo que necesita es espiritualmente y natural. En su tiempo Dios lo va a traer. Amén. ¿Qué es? Vamos a ver otro fruto, que es bondad. La bondad se considera un valor supremo que puede traducirse en muchas formas de actuar. En específico, se trata de actuar en beneficio de los demás y no en el propio, llegando incluso al sacrificio del propio bienestar, con tal de hacer del mundo un sitio mejor. Si todos, hermanos, pensáramos en el bien del prójimo y no del propio, sin egoísmos, sería un mundo mejor, la verdad. Por eso estamos ahorita como estamos, porque cada quien piensa en sí mismo nada más, en actuar en sí mismo, en lo que él quiere, en lo que él desea, en lo que él se deleita, pero no piensa en el prójimo, si le está haciendo daño, si él está actuando mal. O sea, no les interesa en ningún momento, ni en las altas esferas ni en las bajas esferas. Es una tristeza, hermano, que se esté yendo ese fruto del espíritu, el de la bondad. Dice que también la bondad es la acción con la cual actuamos de buena manera. Es la parte del fruto que se mezcla con el amor. Logra transmitir a los demás un amor bueno, no como el de toda la gente común, sino un amor y comprensión
que solo viene de Dios. Porque si tú tienes bondad hacia otra persona, es porque viene de Dios, no viene de ti. Porque el hombre por sí mismo no puede hacer nada correcto si no tiene a Dios. Vamos a ver en Lucas 10, 33 al 34. Dice, vamos a ver cómo un sacerdote y un levita pasaban por donde estaba un herido, uno que estaba tirado en el suelo y lo habían golpeado. Dice que sin embargo pasó un levita y pasó el sacerdote y no lo ayudaron al herido. Y a veces ahorita actualmente cuánto accidente o una persona le pasa algo y no le ayudan a la gente, o sea, pasan como desapercibidos, indolentes, no sienten nada de ver a las personas cómo se encuentran mal, cómo se encuentran tiradas, enfermas. No hay esa dolencia o ese dolor por el prójimo. Pasan como este sacerdote y el levita pasan de largo, como que no los ven que se enfermaron o se sintieron mal. Seguimos en Lucas 10, 33, 34, dice, pero cierto samaritano, o sea, ya que el sacerdote y el levita no ayudaron al herido, pasó un samaritano. Vamos a ver qué es un samaritano. Un samaritano es una persona judía mezclada con los gentiles. Es decir, dejaron el pacto de Dios a un lado por mezclarse con gente que no andaba en los caminos de Dios. Ese es un samaritano. Entonces este cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el herido y cuando lo vio tuvo compasión. Lo que ni el sacerdote ni el levita tuvieron compasión de él, este samaritano tuvo compasión de él. Y dice que acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, o sea, sobre las heridas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Esa es bondad, hermanos. Tener amor, sacrificarte por el bienestar del prójimo. Y hablamos del prójimo, el que tienes al lado, con el que vives, con el que convives, con el que trabajas, con el vecino. Hablamos en general de todos, hay que tener bondad. Otro fruto del Espíritu es la fe. Vamos a ver qué es la fe. Acuérdense que en el hebreo es emuná. Traducido al español del hebreo emuná significa obediencia a la palabra. Significa seguridad. Significa integridad. Significa confianza. Y significa firmeza. O sea, tienes que tener confianza en el Dios Todopoderoso. Tienes que ser firme en lo que crees en el Señor también. Entonces la fe es la virtud que nos permite creer en algo o en alguien que no vemos. En este caso, ¿a quién no vemos? Pues a Dios. Entonces, esto es la fe, creerle a Dios, que lo que nos dice, lo que nos ha anunciado, lo va a cumplir, sea para bien o sea para mal, porque Dios dice, yo pongo el monte del bien y del mal, elige tú. Entonces, tú mismo vas a elegir qué quieres que haga Dios en tu vida, qué quieres que haga Dios cuando tú caminas en fe. Entonces, vemos que la fe también es la virtud que nos permite creer en algo o alguien que no vemos, como ya había dicho. Es despojarse de la confianza de uno mismo y depositarla en otro, es decir, en Dios.
O sea, nosotros nos sentimos autosuficientes, nos sentimos muy llenos de confianza, nos sentimos bien que todo lo sabemos, que todo lo creemos, que todo lo podemos. Pero en realidad tenemos una confianza en nosotros mismos falsa. Porque nuestra certeza y nuestra confianza tenemos que depositarla en Dios, en el que todo lo puede, todo lo ve, todo lo hace, en el Dios creador del universo. Es quien que debemos depositar nuestra certeza y nuestra confianza en Él. En Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza o la sustancia de lo que se espera y la convicción o demostración de lo que no se ve. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que tenemos que aprender a vivir por fe, a saber esperar en Dios, a saber que aunque yo no lo he visto, tengo las promesas de Dios que las va a cumplir y que sabemos que las promesas de Dios son sí y amén. Y que tenemos que ser maduros espiritualmente, que Dios nos las va a entregar cuando de verdad seamos maduros espiritualmente. Cuando estemos preparados para recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Para que no nos pisoteemos la sangre de Yeshua. Entonces tenemos que aprender a vivir en esa fe. Acuérdense, la fe es la obediencia a la palabra, la seguridad, integridad, confianza y firmeza. En Lucas 5, del 4 al 5 dice, al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echa sus redes para pescar. Jesucristo le dijo a Pedro. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, Pedro diciendo, oye, Yeshua, ¿cómo te pones a decirnos a nosotros que somos los expertos en pesca y que estuvimos en los lugares que creíamos, que pensábamos que iba a haber peces? Por eso le dice, toda la noche trabajamos y tú me sales que con que aviente la red, ¿verdad? ¿Cuántas veces le ponemos al Señor paros y pretextos? Oye, Señor, ¿qué piensas o qué crees? Pero debemos de tener pensamiento y conciencia y de reflexionar, de decir, pues si estoy con el Todopoderoso, si estoy con el mero mero, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí, no? Entonces ya dijo, y no hemos pescado nada, pero fíjese lo que le contestó Pedro. Pero porque tú lo pides, o sea, o por tu palabra, Yeshua, echaré las redes. Entonces tenemos que pensar y ver que solo no podremos pescar nada. Tenemos que pensar que necesitamos a Yeshua en nuestras vidas para poder echar las redes y poder pescar algo. Porque sin Él nada podemos hacer. Y sin embargo, con Él podemos obtener mejores resultados, mejor fruto del Espíritu, que es lo que estamos aprendiendo, ese fruto del Espíritu sobre nuestras vidas, y que si mora dentro de nosotros vamos a actuar con fe, con bondad, con benignidad. Entonces la fe es, sin lugar a dudas, creer completamente en Dios, aunque las circunstancias sean adversas. Mira, hermano, aunque tú voltees a ver todo negro, 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 es lo que tú ves, negro, 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 pero en Dios no existe lo negro, sino lo negro, no, lo negro es una luz
muy resplandeciente para Dios. Entonces aprende a ser benigno, aprende a ser bondadoso y aprende a tenerle fe en el Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Continuaremos con el fruto del Espíritu, parte 4. Dios te bendiga y te guarde.